Sabes, yo he venido haciendo investigación ya varios años sobre el régimen político que surge a partir de la Constitución de Montecristi del 2008 en el Ecuador. Eh, Esa investigación mía no es politológica en el sentido estricto de la palabra. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que a mí no me interesa, como a muchos de mis colegas en las ciencias sociales, evaluar hasta qué punto este modelo liberal de la teoría política de que el Estado moderno democrático tiene que tener esta separación de poderes. Mi perspectiva teórica nunca ha sido tratar de evaluar hasta qué punto esto es cierto o no. O sea, ¿por qué? ¿Qué estoy tratando de decir como preludio a mi respuesta a tus preguntas, que de cierta manera se insertan en esta lógica liberal de la separación de poderes, ¿no? Claro. Por lo tanto, te estoy dando este preludio un poco para que entiendas hasta dónde van mis respuestas. Pero, ¿a dónde voy? Estoy tratando de decir que para mí hay ciertos problemas sociales históricos que no se reducen a este último periodo o momento. O sea, la separación de poderes en el Ecuador, a mi entender, históricamente nunca terminó a cuajar y uno podría argumentar que en ninguna parte del mundo existe tal y cual la teoría la debería plantear. Por eso yo soy muy crítico de esa perspectiva liberal de concebir al Estado. Habiendo dicho eso, y entrando a tu pregunta específica, considero que hay que entender la hegemonía del poder, la mayoría de curules, si podemos medir el poder y la hegemonía en esos términos, que consigue el movimiento Alianza País y que consigue el proyecto político del presidente Rafael Correa. En ese sentido, es obviamente algo que choca contra la idea de cómo debería funcionar una democracia. No creo que lo que le haga o lo que atente contra la división de poder sea el resultado electoral o lo que consiguió Alianza País, sino que creo que nos dice algo de nuestra formación social y de nuestro momento histórico y político de ese momento, el que logró una mayoría tan avasalladora en el Congreso, que obviamente genera dudas sobre hasta qué punto los poderes del Estado efectivamente están divididos. Ahora, creo yo que el debate sobre la división de poderes en el Estado venía desde antes, ¿no? Venía desde antes de que el oficialismo tenga la mayoría que tiene. Y era un poco un debate sobre las reglas constitucionales como tal, hasta qué punto la Constitución permite mantener una separación de poderes. Y en ese aspecto yo soy un poco también más conocedor, porque como te digo, estudio la Constitución. Venezuela Eh, también, ¿no? de no se da porque hay una personalidad superior que impide que exista esa división de poderes, sino que esa potencia superindividual que debería ser la división de poderes en nuestra historia, yo no podría argumentar en general, en la historia por lo menos de los países entre comillas subdesarrollados, pero tal vez de todo el mundo, esa potencia superindividual que se plantea el Estado Nacional moderno no llega a cuajar. Entonces en ese vacío es que aparece una personalidad superior. No digo que eso es lo que digo así, no digo que un poco yo Claro. lo veo así, que no es que puedes tan fácilmente definir esto es personalidad superior y esto es potencia superindividual, sino que ahí hay una conexión de mecanismos y que verlo concentrarse en la personalidad superior de Rafael Correa muchas veces oscurece, no digo que no sea, pero concentrarse en eso oscurece que El pueda haber vacío. otras potencias superindividuales o falta de, ¿no? Ujú. Falta de esa potencia, por un lado, o por otro, tal vez, porque esto no es un problema teórico, es un problema empírico, ¿no es cierto? Entonces podemos dar una hipótesis de cómo estudiarlo, pero es lo que te decía, yo lo estudio de una manera distinta porque me parece que cuando planteamos la hipótesis de que todo se explica a partir de la personalidad superior de Rafael Correa, Ya. es oscurecemos. Los argumentos teóricos nunca pueden ser es esto o es de asado, no es blanco o negro, sino Tal que vez se relacionan, ¿no? exacto. Eso, Se relaciona eso por un pues, lado y por otro lado, verlo así me deja ver ciertas cosas y verlo asado me deja ver otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi objetivo?